El CEO millonario pensó que la había dejado atrás, hasta que la vio sosteniendo a un niño con sus mismos ojos. Andrew Carter aún podía recordar cada detalle del día en que decidió alejarse de Rachel. Ese recuerdo nunca lo había abandonado del todo, sin importar cuántas veces se dijo a sí mismo que había sido lo correcto. Recordaba cómo la luz del atardecer se filtraba en el pequeño apartamento de ella, convirtiendo las cortinas descoloridas en paneles de polvo dorado. Se había parado allí, en un traje que costaba más que el alquiler mensual de ella, sintiendo que estaba haciendo algo necesario, algo casi noble en su dureza. Se dijo a sí mismo que ella nunca lo había amado por quien era, sino solo por lo que él podía darle. Se convenció de que cada regalo, cada momento compartido, había sido parte de una transacción que él nunca había acordado. Cuando pronunció las palabras, cuando le dijo que no obtendría nada más de él, ni el dinero, ni los regalos, ni siquiera un adiós educado, ella no lloró. Solo lo miró con esa mirada tranquila y serena que siempre lo había inquietado mucho más que cualquier acusación. Se dio cuenta, incluso en ese momento, de que una parte de él había estado esperando que ella suplicara, porque si lo hacía, él podría sentirse justificado en su enojo. Pero no lo hizo. Simplemente levantó la barbilla y preguntó, con una voz que no tembló, si estaba seguro. Recordaba la tranquila finalidad de su pregunta, cómo aterrizó en el espacio entre ellos, como el cierre de una puerta que nunca se volvería a abrir. Él asintió, porque creía que era la única manera de protegerse. Había pasado demasiados años creyendo que el amor era una debilidad que no podía permitirse. Cuando se fue, no miró hacia atrás. Llegó hasta el ascensor antes de que algo frío se instalara en su pecho, pero incluso entonces lo ignoró. Cuando llegó a la calle, ya había comenzado a ensayar la versión de la historia que se contaría a sí mismo más tarde, que ella lo había usado, que no tenía motivos para sentirse culpable. Contó esa historia tantas veces que con el tiempo casi la creyó. No pensaba en lo pequeña que se veía sentada en el borde de su sofá, o en lo cuidadosamente que había doblado sus manos en su regazo, para que él no las viera temblar. Enterró esas imágenes bajo reuniones y adquisiciones, bajo titulares que elogiaban su disciplina y enfoque. Si alguien le preguntaba por ella, simplemente decía que se habían separado porque no había sido lo correcto. Nadie presionaba más. Pero a altas horas de la noche, cuando el mundo estaba en silencio y no quedaba nada que lo distrajera, a veces se encontraba pensando en la forma en que ella lo había mirado mientras él salía por la puerta. No con enojo, ni siquiera con decepción, solo una tristeza cansada e inquebrantable que parecía resonar mucho después de que él se había ido. Y en esos momentos, cuando yacía despierto en la oscuridad, se preguntaba si se había alejado de lo único en su vida que había sido real. En los 3 años siguientes, Drew construyó una vida tan estructurada que ningún sentimiento impredecible podría traspasarla. Duplicó el tamaño de sus propiedades, lanzó 2 nuevas empresas y compró un ático con vistas al río, donde las luces de la ciudad brillaban toda la noche. Viajaba constantemente, sin pasar más de unas pocas semanas en un lugar, porque el movimiento se sentía más seguro que la quietud. Si se quedaba quieto demasiado tiempo, corría el riesgo de recordar la mirada en los ojos de Rachel cuando la dejó sin nada. Aprendió a ocupar cada momento con algo productivo, una reunión o una negociación o una cena cuidadosamente organizada con inversores.
Cuando estaba solo en una habitación de hotel, abría su computadora portátil y revisaba los informes de ganancias hasta que su visión se volvía borrosa. Cualquier cosa para mantener a raya el recuerdo. Al principio, esperaba que ella lo llamara. Pensó que habría mensajes, quizás algún intento de reclamar lo que le había quitado, o al menos de preguntar ¿por qué? Pero las semanas pasaron en silencio, y su ausencia se volvió más pesada que cualquier acusación. Ese silencio era lo único para lo que nunca se había preparado. Habría sabido cómo responder al enojo, incluso a la súplica, pero ella simplemente había desaparecido de su vida, y de alguna manera retorcida, eso lo enfurecía más que si hubiera luchado. Se convenció a sí mismo de que eso demostraba que había tenido razón, que a ella nunca le había importado. Cuando se enteró por conocidos mutuos de que ella se había mudado a un vecindario más pequeño al otro lado de la ciudad, se dijo a sí mismo que no le importaba a dónde fuera. Se dijo a sí mismo que no importaba. Pero algunas noches, cuando su reflejo en la ventana oscura se veía más viejo de lo que recordaba, se sorprendía preguntándose si ella estaba bien, si tenía a alguien que la ayudara, si alguna vez pensaba en él. Se quedaba allí, con las manos en los bolsillos, mirando la ciudad de abajo y sintiendo un dolor hueco que nunca admitía en voz alta. En las reuniones era el mismo hombre de siempre, agudo, enfocado, inflexible. Nadie veía la parte de él que se quedaba despierto a las 3 de la mañana, reproduciendo esa conversación final, palabra por palabra. La gente a menudo le decía lo envidiable que era su vida, el poder, la influencia, la facilidad con la que podía tener lo que quisiera. Lo decían como si fuera obvio que tenía una. Él nunca los corrigió. Los dejó creer que no tenía remordimientos. Casi se convenció a sí mismo de que era verdad. Pero en las horas tranquilas antes del amanecer, sabía que cada éxito que agregaba a su imperio era solo otra capa sobre algo roto. Se preguntaba cuánto tiempo podría fingir que no lo sentía. Se preguntaba si alguna vez habría un día en el que finalmente pudiera soltar la pregunta que nunca se había atrevido a hacer y si se había equivocado. La mañana en que todo comenzó a cambiar empezó como cualquier otra. Andrew se dirigía a una reunión de la junta directiva al otro lado de la ciudad, revisando proyecciones en su tableta, mientras su conductor serpenteaba entre el tráfico. Apenas había dormido la noche anterior, pero se dijo a sí mismo que funcionaba mejor solo con disciplina, que el descanso era una indulgencia para las personas que no podían soportar seguir moviéndose. El coche redujo la velocidad cerca de un pequeño café que apenas notaba la mayoría de los días, un escaparate en una esquina, con marcos de ventanas agrietados y toldos descoloridos. No había planeado detenerse, pero algo le hizo levantar la vista de su pantalla. Quizás fue el instinto o el hábito, o quizás fue la misma parte de él que nunca soltó realmente el pasado, sin importar cuánto lo intentara. Le dijo al conductor que se detuviera y esperara. Mientras salía a la acera, el aire frío de la mañana le caló el abrigo, haciéndolo sentir bruscamente, incómodamente despierto. Se quedó allí por un momento, tratando de entender por qué su pecho se sentía oprimido. Cuando se volvió hacia la ventana del café, la vio. Rachel estaba sentada en el banco de afuera con la cabeza ligeramente inclinada, su cabello recogido en un moño suelto que no ocultaba del todo lo cansada que se veía. Pero no era solo su presencia lo que le hizo olvidar cómo respirar. Junto a ella estaba sentado un niño pequeño, no más de 3 años, con sus pequeñas manos agarrando el borde del banco,
mientras balanceaba los pies de un lado a otro. El niño levantó la cara al oír los pasos de Andrew, y la fuerza del reconocimiento lo golpeó tan fuerte que se tambaleó. El niño tenía sus ojos, el mismo azul claro, imposible de confundir. El niño ladeó la cabeza con curiosidad, parpadeando hacia él con una expresión que Andrew había visto en el espejo todos los días de su vida. Por un instante, el mundo se redujo a ese único punto de conexión, como si nada más a su alrededor existiera. Sintió que su corazón golpeaba contra sus costillas, un frío impacto de certeza que ahogó toda explicación racional. Rachel levantó la vista entonces, como si lo hubiera sentido antes de verlo realmente. Sus ojos se encontraron, y el tiempo hizo algo extraño. Se dobló sobre sí mismo para que él se sintiera de nuevo en ese pequeño apartamento hace 3 años, a punto de decir las palabras de las que se arrepentiría por el resto de su vida. Pero esta vez, no había enojo ni acusación en su rostro. Solo una cautela cansada y algo más, algo que se parecía demasiado a la resignación. Ella se movió ligeramente, como para proteger al niño con su cuerpo, y Andrew sintió una vergüenza hueca instalarse bajo su piel. Dio un paso más cerca antes de que pudiera decidir si era sensato. Su voz sonó ronca cuando habló, y odió no poder mantenerla firme. Rachel. El nombre sonó extraño, aunque lo había pensado 1000 veces en la oscuridad. Ella no respondió de inmediato. Simplemente lo miró con la misma expresión ilegible. Él lo intentó de nuevo, sintiendo que las palabras salían raspando de su garganta. ¿Es mío? Por un largo momento ella no respondió. El niño miró de uno a otro, su mirada brillante con una curiosidad que era demasiado joven para ocultar. Finalmente, Rachel asintió. Su mano se posó suavemente en la espalda del niño, sus dedos acurrucados en la tela de su chaqueta. «Su nombre es Liam», dijo. Su voz era baja y tranquila, de una manera que lo empeoraba, porque él sabía que ella había ensayado este momento en su mente una y otra vez. «Es tu hijo». Andrew tragó, pero no hizo nada para aclarar la opresión en su garganta. Intentó encontrar algo que decir, alguna pregunta que hiciera que este momento se sintiera menos surrealista, pero todo lo que podía pensar era que se había perdido todo: sus primeros pasos, sus primeras palabras, la forma en que debió haber sonreído cuando reconoció a la persona que más amaba. Miró a Liam, a las pequeñas manos y a los ojos familiares, y sintió que algo dentro de él también se rompía. Rachel se movió de nuevo, ajustando su agarre en el hombro del niño. «No tienes que fingir», dijo, ahora más suave. «No te pedí nada, no te lo estoy pidiendo ahora». Pero él negó con la cabeza, porque la idea de que ella pensara que él podría irse de nuevo se sentía insoportable. «No estoy fingiendo», se las arregló para decir. Volvió a mirar al niño que era suyo, que nunca lo había conocido, y sintió los primeros bordes crudos de un arrepentimiento tan completo que casi le quitó el aliento. «No lo sabía», susurró, aunque sabía que no importaba. Él no había estado allí para averiguarlo. Rachel miró a Liam, alisando su cabello con una ternura que hizo que el pecho de Andrew le doliera. Ella no dijo otra palabra. No tenía que hacerlo. Él entendió en ese momento que nada en su vida había sido realmente sobre el éxito o la ambición o la necesidad de mantener el control. Todo, cada decisión que había tomado, lo había llevado a esa acera, mirando la prueba de lo que había perdido. Y ninguna cantidad de disciplina, dinero u orgullo
lo haría completo de nuevo. No supo cuánto tiempo se quedó allí parado frente a Rachel y Liam, pero fue lo suficiente para que el frío de la mañana se filtrara en sus huesos. La gente se movía a su alrededor en la acera, algunos mirando con curiosidad el extraño cuadro de un hombre en traje mirando a una mujer y un niño, con una expresión demasiado cruda para ocultarla. Se había enfrentado a salas de juntas llenas de adversarios sin inmutarse. Había negociado contratos de millones sin perder la compostura, pero parado frente a ellos ahora, se sentía despojado de todas las defensas que había construido. Intentó hablar de nuevo, pero su voz le falló, así que simplemente señaló el espacio vacío junto a Rachel en el banco. Ella dudó, sus hombros tensándose, como si se estuviera preparando para ser decepcionada de nuevo. Sintió el peso de ese miedo no expresado instalarse pesadamente entre ellos, un registro silencioso de cada elección que él había hecho para demostrar que no le importaba. Cuando finalmente asintió, se sentó lentamente, con cuidado de dejar una distancia respetuosa entre ellos. De cerca, pudo ver lo cansada que se veía, los leves huecos debajo de sus ojos y las delicadas líneas que no habían estado allí la última vez que la había visto. Pero todavía era hermosa, de una manera que hacía que algo se retorciera dolorosamente en su pecho. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Liam se movió inquieto, volviéndose para esconder su cara contra el brazo de Rachel. Ella le alisó la mano sobre el cabello y miró a Andrew sin mirarlo a los ojos. Él no sabía cómo empezar. Cada frase que ensayaba sonaba demasiado formal o demasiado superficial, como si las palabras por sí solas pudieran de alguna manera salvar la distancia de 3 años y todo el daño que él había causado. Al final, lo único que pudo decir fue la verdad, tan desnuda como se sintió al decirlo. No sabía que existía, dijo en voz baja. Si lo hubiera sabido. Se detuvo porque no estaba seguro de lo que habría hecho. Quería creer que habría regresado, que no habría dejado que el orgullo lo decidiera todo, pero no podía estar seguro. Esa incertidumbre se sintió como una vergüenza propia. Los ojos de Rachel se alzaron para encontrarse con los suyos, y por primera vez vio algo parpadear allí. Un eco frágil de la mujer que solía creer que él podía ser más de lo que era. Pero su voz era tranquila cuando respondió. Sé que no lo sabías, pero tampoco preguntaste nunca. Ella volvió a mirar a Liam, sus dedos trazando un pequeño círculo en el hombro del niño. Dejaste muy claro que no querías nada de mí. Él se encogió, porque era verdad. Él había construido ese muro entre ellos, ladrillo a ladrillo, convencido de que se estaba protegiendo a sí mismo. Todo lo que realmente había hecho fue proteger su miedo, el miedo a ser necesario, a fallarle a alguien que dependía de él, a no ser suficiente. Liam se movió de nuevo, asomándose hacia él con unos ojos azules solemnes que hicieron que Andrew se sintiera visto por exactamente lo que era. No un éxito, no una figura de poder, solo un hombre que había huido de lo único que podría haber hecho su vida real. Se obligó a corresponder a esa mirada, aunque se sintió como la cosa más difícil que había hecho en su vida. Se volvió hacia Rachel y descubrió que sus manos temblaban ligeramente en su regazo. Las dobló para que ella no las viera. No estoy aquí para exigir nada, dijo finalmente. Solo me gustaría conocerlo, si me lo permites. El silencio que siguió se sintió más largo que cualquier negociación de sala de juntas que hubiera soportado. Los ojos de Rachel escudriñaron su rostro, como si estuviera buscando la primera señal
de que él rompería su palabra de nuevo. Él no la culpaba. Le había dado todas las razones para dudar de él. Pero finalmente volvió a mirar a Liam y le alisó el cabello de nuevo. Sus hombros se relajaron por una fracción, y cuando habló, su voz era tranquila pero firme. «No sé cómo será eso», dijo. «No puedo prometer nada». «Lo entiendo», susurró él, porque lo hacía. No merecía promesas, no merecía su confianza, pero tal vez, si era cuidadoso, si se presentaba todos los días y demostraba que podía ser más que el hombre que había sido, podría ganarse el lugar más pequeño en la vida de este niño. Se quedaron sentados un poco más, los tres en un círculo vacilante e incómodo, mientras el resto de la ciudad seguía adelante como si nada monumental hubiera sucedido. Para cualquiera que pasara, probablemente se veía como una familia tomando café en una mañana fría. Para él, se sentía como el primer momento frágil de algo que algún día podría sanar el vacío que había llevado dentro de sí durante años. Andrew no supo qué esperar cuando finalmente se levantó y preguntó si podía acompañarlos a casa. Quizás pensó que Rachel diría que no, y que tomaría a Liam en sus brazos y desaparecería de nuevo en la vida tranquila y escondida que había construido sin él. Pero ella lo sorprendió al dudar solo un momento antes de asentir. Su acuerdo se sintió frágil, como si cualquier palabra equivocada pudiera romperlo, y trató el momento como algo precioso que no se atrevía a manejar mal. Caminaron lentamente por la cuadra, pasando por tiendas que él nunca había notado, porque nunca había necesitado mirar. El tráfico matutino zumbaba a su alrededor, pero todo lo que podía oír era el pequeño y constante sonido de los pies de Liam mientras se arrastraba junto a su madre, agarrando su mano con un pequeño puño. Cada pocos pasos, Liam lo miraba con ojos azules muy abiertos, estudiándolo como si intentara descifrar qué papel jugaba este extraño en su mundo tranquilo. Andrew deseó tener el derecho de tomar su mano, de levantarlo de la manera en que había visto a otros padres hacerlo, pero sabía que aún no se lo había ganado. Así que mantuvo su distancia, igualando su ritmo sin imponerse. Ocasionalmente le hacía una pregunta a Liam: cuántos años tenía, si le gustaba el parque de la calle. Y aunque el niño nunca respondía, miraba a Andrew con cautelosa curiosidad. Y de alguna manera, eso se sintió como un comienzo. Rachel permaneció en silencio durante la mayor parte del paseo, su postura recta y su barbilla levantada, como si necesitara cada gramo de compostura solo para compartir la acera con él. Una vez, cuando Liam le tiró de la manga para pedir un refrigerio, ella se arrodilló para rebuscar en su bolso, y Andrew vio la costura deshilachada cerca del cierre, el ligero desgaste en las rodillas de sus jeans. La vista le oprimió la garganta con una culpa que no podía disimular. Pensó en todas las noches que había pasado en hoteles que costaban más por una semana de lo que ella probablemente ganaba en meses. Todo el tiempo que había fingido que ella no existía para no tener que enfrentar lo que había hecho. Cuando llegaron al pequeño edificio de ladrillo donde ella vivía, se detuvo frente a la puerta, volviéndose para mirarlo. Por un momento, pareció que podría decirle que se fuera después de todo, que era demasiado tarde para que él intentara ser parte de todo esto. Sintió que su pulso golpeaba contra sus costillas mientras esperaba su juicio. Pero en cambio, ella apoyó su mano ligeramente en el hombro de Liam y habló sin mirarlo. «No quiero confundirlo», dijo en voz baja. «No sé lo que quieres de esto, o de nosotros». Él tragó, deseando poder encontrar palabras
que sonaran más seguras de lo que se sentía. «No espero nada de ti», dijo con cuidado. «Ni siquiera espero que me perdones, pero sí quiero conocerlo, y si me lo permites, me gustaría ayudar». Ella alzó la mirada para encontrarse con la suya entonces, y él supo que ella veía lo crudo que estaba, lo mucho que lo decía en serio. Por primera vez desde que había llegado esa mañana, parte de la tensión en su expresión se alivió. Ella asintió una vez, casi imperceptiblemente. «Ya veremos», dijo, su voz suave pero firme. «Por ahora, puedes llamar. Si realmente quieres seguir involucrado, él se dará cuenta». Él asintió también, porque cualquier cosa más se habría sentido como pedir más de lo que merecía. Se obligó a dar un paso atrás mientras ella se volvía para abrir la puerta. Liam lo miró por encima del hombro por última vez, su pequeño rostro serio de una manera que hizo que el corazón de Andrew se sintiera demasiado grande para su pecho. Luego desaparecieron en el edificio, y él se quedó solo en la acera, sintiendo que el suelo se había movido bajo sus pies. Se quedó allí por un largo tiempo, mucho después de que la puerta se había cerrado, tratando de absorber lo que acababa de suceder. Se había pasado años diciéndose a sí mismo que era fuerte porque no necesitaba a nadie. Pero mientras estaba parado frente a ese modesto edificio, se dio cuenta de que nunca se había sentido más débil o más asustado, porque por primera vez en su vida quería algo que no podía controlar. Quería ser digno de un lugar en la vida de ese niño, y sabía que si Rachel le daba la más mínima oportunidad, pasaría el resto de sus días demostrando que se lo merecía. La primera vez que Andrew llamó, le tomó casi 1 hora armarse de valor. Nunca se había sentido tan absurdamente inseguro de sí mismo, ni en ninguna negociación de negocios, ni siquiera en los primeros días cuando estaba construyendo su primera empresa de la nada. Su mano flotó sobre su teléfono hasta que se obligó a marcar el número que Rachel le había dado. Cada timbre sonó imposiblemente fuerte en su oído. Cuando ella finalmente contestó, se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Su voz era cautelosa, pero no fría, el tono tranquilo de alguien que había aprendido a esperar muy poco. Él preguntó si estaría bien ver a Liam de nuevo. Ella guardó silencio durante tanto tiempo que él pensó que podría decir que no. Luego, con un pequeño suspiro, le dijo que estarían en el parque cerca de su apartamento alrededor de las 11 de la mañana siguiente. Ella no le ofreció más que eso, y él no preguntó. Cuando llegó al día siguiente, los vio antes de que ellos lo vieran a él. Rachel estaba sentada en un banco cerca del parque infantil, con el cabello recogido en un moño suelto. Liam estaba agachado junto a un trozo de césped, completamente absorto en recoger pequeñas piedras y alinearlas. Andrew se quedó parado por un momento, estudiando la escena con una punzada de anhelo tan aguda que casi lo desequilibró. Trató de imaginar lo que debió haber sido para Rachel pasar 3 años criándolo sola. Cada rodilla raspada y cada fiebre nocturna, cada cumpleaños que él no había estado allí para celebrar. Se preguntó si ella alguna vez había deseado que él apareciera, si Liam alguna vez había preguntado por qué no tenía padre. Cuando ella finalmente levantó la vista y lo vio, no sonrió, pero tampoco desvió la mirada. Levantó la mano en un breve, casi tentativo saludo. Era una invitación, pero una que llevaba el peso de todas las cosas que ella aún no podía decir. Él caminó por el césped sintiéndose absurdamente formal en su traje, dolorosamente consciente de lo fuera de lugar que debía verse.
Cuando se detuvo frente a ellos, Liam levantó la vista de sus piedras. Su pequeño rostro era curioso y cauteloso a la vez. Andrew se agachó para no sobresalir sobre él. «Hola, Liam», dijo en voz baja. «¿Me recuerdas?» Liam no respondió. Simplemente lo miró de esa manera solemne y escrutadora que hizo que Andrew se sintiera transparente. Rachel habló suavemente, su voz modulada para que Liam pudiera oír, pero no sentirse presionado. «Este es Andrew», dijo. «Te conocía cuando eras muy pequeño». El niño la miró, como si estuviera comprobando si ella aprobaba a este extraño. Luego, con los pequeños y decididos movimientos de un niño que no pensaba demasiado, recogió una de las piedras y se la tendió. Andrew la tomó con cuidado, sintiendo que algo en su pecho se aflojaba, cuando Liam no retiró su mano de inmediato. Fue un gesto tan pequeño, pero se sintió enorme. Durante la siguiente hora, se sentaron juntos en el césped, mientras Liam le mostraba cada pequeña roca que había recogido. Andrew escuchó las tranquilas observaciones de Rachel sobre qué equipo de juegos le gustaba más a Liam, cómo a veces se ponía tímido con otros niños, cómo siempre quería llevar a casa algo que encontraba afuera. Sabía que ella le estaba dando estos detalles porque entendía que él los necesitaba. También sabía que compartirlos le costaba algo, que ella estaba confiando en él una fracción más que el día anterior. Cuando llegó el momento de irse, Rachel se levantó y se sacudió la hierba de los jeans. Liam tomó su mano automáticamente. Andrew también se levantó, sintiendo que había 1000 cosas que quería decir. Quería decirle que lo sentía de nuevo. Quería prometer que no les fallaría esta vez. Pero las palabras se sentían demasiado grandes y demasiado inadecuadas a la vez. Así que en lugar de eso, simplemente dijo: «Gracias por dejarme venir». Sus ojos se encontraron con los suyos, y por primera vez había algo parecido a la comprensión allí. «Necesitará tiempo», dijo ella, su voz baja. «Yo también». «Lo sé», dijo él. «No me voy a ir a ninguna parte». Mientras se alejaban, Liam miró por encima del hombro. Fue solo un momento, pero se sintió como el paso más pequeño y más importante. Cuando desaparecieron a la vuelta de la esquina, Andrew se quedó en el parque vacío, sintiendo que algo que había pensado que estaba permanentemente roto se había movido. No sanado. Todavía no. Pero ya no estaba más allá de la reparación. Durante las siguientes semanas, Andrew hizo que visitar a Liam fuera parte de su vida, de una manera que se sintió más real que cualquier cosa que hubiera hecho en años. Ajustó su horario para poder pasar unas horas por las tardes, reuniéndose con ellos en el parque o caminando con ellos por el vecindario. Las primeras veces, se sintió como un intruso. Trató de mantenerse al margen, con cuidado de no abrumar a Liam o asumir que tenía algún derecho a asumir el papel de padre solo porque la biología decía que podía. Pero lentamente, casi imperceptiblemente, el ritmo de estas visitas comenzó a cambiar. Liam comenzó a saludarlo con un tímido gesto, en lugar de esconderse detrás de la pierna de Rachel. Comenzó a tenderle una pequeña mano para que Andrew la tomara cuando cruzaban la calle, y cada vez que Andrew sentía ese pequeño peso cálido, algo se asentaba en su pecho que ni siquiera se había dado cuenta de que faltaba. Comenzó a aprender los pequeños hábitos de Liam, cómo le gustaba recoger hojas y fingir que eran un tesoro, cómo siempre contaba los perros que pasaban en sus paseos, cómo se volvía callado y pensativo justo antes de cansarse, como si estuviera reuniendo el valor para admitir que necesitaba descansar. Andrew atesoraba cada detalle.
Los guardaba en su mente como una evidencia preciosa de que esta vez se estaba presentando, que estaba aprendiendo quién era su hijo en lugar de imaginarlo desde la distancia. Rachel observaba estos cambios con una especie de calma cautelosa. Nunca disuadió a Liam de tomar la mano de Andrew, pero tampoco lo incitó a hacerlo. Parecía decidida a que cualquier vínculo que creciera entre ellos fuera real, no forzado. Él la respetaba por eso, aunque significara que el progreso era lento. También sabía que era la única manera en que podía ser. Ella necesitaba ver que él era consistente, que esto no era otro gran gesto que abandonaría cuando se volviera inconveniente. Una tarde, se detuvieron en un pequeño café cerca del parque. Rachel pidió té, y Liam se sentó en el banco entre ellos, con una leche con chocolate que dejó un leve bigote sobre su labio. Andrew se encontró sonriendo ante la vista. Le sorprendió que no hubiera sonreído así, sin reservas y simplemente feliz, en años. Miró y se dio cuenta de que Rachel lo había notado. Sus ojos se encontraron, y por primera vez en lo que pareció toda una vida, no había acusación allí, solo un reconocimiento tranquilo de que, a pesar de todo, ambos estaban haciendo lo mejor que podían. Quería decirle cuánto lo sentía, no solo por irse, sino por los años que había pasado convenciéndose a sí mismo de que tenía razón. Pero también sabía que las disculpas, aunque necesarias, nunca serían suficientes. Así que en su lugar, escuchó mientras ella le contaba sobre el preescolar de Liam, sobre cómo le gustaba pintar y estaba aprendiendo a escribir su nombre. Él asintió y hizo preguntas, agradecido por cada pieza de información que ella estaba dispuesta a compartir. Se dio cuenta de que así era como se veía el amor después de tanto daño. No era repentino o dramático, era lento, ordinario, construido momento a momento en los pequeños espacios de la vida diaria. A medida que la luz de la tarde se desvanecía y el café se vaciaba, Liam comenzó a adormecerse, su cabeza inclinándose contra el brazo de Rachel. Ella se movió para levantarlo en su regazo, alisando su cabello hacia atrás de su frente. La ternura en su expresión hizo que algo le doliera detrás de las costillas a Andrew. Se preguntó cuántas noches se había sentado exactamente así, firme y sola. Pensó en lo fuerte que había tenido que ser, no porque quisiera, sino porque no había otra opción. Antes de que se fueran, se ofreció a acompañarlos a casa. Rachel dudó, luego asintió, y él sintió un tranquilo aumento de alivio. Caminaron lentamente por la cuadra, con Liam pesado de sueño en su hombro. Cuando llegaron a su edificio, ella se detuvo en los escalones y se volvió para mirarlo. Por primera vez, pareció casi insegura. ¿Quieres cargarlo?, preguntó. Su voz era tan suave que casi pensó que lo había imaginado. Él asintió, demasiado abrumado para hablar. Ella pasó suavemente a Liam a sus brazos, y el peso de su hijo contra su pecho fue la cosa más humillante que jamás había sentido. Liam se movió. Su pequeña mano se enganchó en la tela de la chaqueta de Andrew. Por un momento, Andrew cerró los ojos y simplemente se dejó sentirlo. El calor, la confianza, el alivio imposible de finalmente estar aquí. Cuando abrió los ojos, Rachel lo estaba mirando. Ella no dijo nada, pero tampoco desvió la mirada. Él pensó que ella entendía sin necesidad de que él le explicara que esta era la primera vez que se sentía como si perteneciera a algún lugar. Y mientras subía a Liam por los escalones, supo que no importaba cuánto tiempo tomara, seguiría regresando hasta que hubiera demostrado que no se iría de nuevo.
La mañana en que Rachel finalmente lo invitó a entrar, se sintió casi irreal. Era un sábado, gris y húmedo con amenaza de lluvia, y él llegó temprano, porque no podía soportar la idea de llegar ni un minuto tarde. Se paró fuera de su edificio, con una pequeña bolsa de libros y un oso de peluche que Liam había señalado en el escaparate de una tienda la semana anterior. Por un momento dudó en los escalones, sintiendo el peso de todo lo que este pequeño momento representaba. Se había pasado años convenciéndose a sí mismo de que no necesitaba a nadie, de que la distancia y la autosuficiencia eran fortalezas. Pero mientras estaba allí con el corazón latiendo, supo que esta era la cosa más valiente que jamás había hecho. Cuando ella abrió la puerta, se veía cansada de una manera que no tenía nada que ver con la falta de sueño, pero no había vacilación en su voz cuando se hizo a un lado para dejarlo cruzar el umbral. Se sintió como cruzar a una vida diferente, una que él aún no entendía, pero de la que quería ser digno más que nada. El apartamento era pequeño y desgastado en los bordes, con algunos juguetes apilados ordenadamente en cubos a lo largo de la pared y una fila de libros infantiles alineados en un estante bajo. Olía débilmente a lavanda y a la dulce calidez de algo horneándose, y sintió un dolor que no podía nombrar al imaginar cuántas mañanas ella debió haber pasado aquí sola, encontrando maneras de hacer que este espacio se sintiera seguro para su hijo. Liam estaba sentado con las piernas cruzadas en la alfombra, rodeado de lápices de colores. Levantó la vista cuando Andrew entró en la habitación y esbozó una pequeña y tímida sonrisa que hizo que la garganta de Andrew se le oprimiera. Se agachó y le ofreció el oso. Los ojos de Liam se abrieron de par en par mientras lo tomaba. Sus dedos rozaron la mano de Andrew con una confianza suave y tentativa que lo hizo sentirse humilde hasta los huesos. Rachel lo observaba desde la puerta de la cocina. No lo interrumpió ni comentó, y él le agradeció su silencio porque necesitaba que este momento encontrara su propia forma. Se sentó en el suelo junto a Liam mientras el niño giraba el oso en sus manos y finalmente lo acurrucaba en el hueco de su brazo. Pasaron la siguiente hora con Liam mostrándole cada dibujo, explicando con una voz tranquila y seria lo que significaba cada imagen. Andrew escuchó como si cada palabra fuera la cosa más importante que jamás había oído, porque, de una manera que nunca podría haber explicado antes, lo era. Después de un rato, Rachel les trajo tazas de té y un plato de muffins calientes. Los tres se sentaron juntos en un círculo en la alfombra, y le sorprendió que esta fuera la primera vez que compartía algo tan ordinario y tan profundo. Recordaba cómo solía pensar que la intimidad significaba grandes gestos y regalos caros, pero ahora la veía por lo que realmente era. Pequeños rituales tranquilos que hacían que una vida se sintiera compartida. Liam se recostó contra su lado, adormeciéndose, y Rachel apoyó su mano ligeramente en la espalda de su hijo. Sus dedos se rozaron por un instante, y ninguno de los dos se alejó. No era perdón, todavía no. Ni siquiera era confianza. Pero era un comienzo, un acuerdo frágil de que tal vez, si él era paciente y constante y estaba dispuesto a ganarse cada centímetro de progreso, podría haber algo completo al otro lado de todo este arrepentimiento. Mientras la lluvia comenzaba a golpear suavemente contra las ventanas, miró alrededor de la pequeña habitación y sintió que algo se aflojaba en su pecho. Durante tanto tiempo había creído que el poder significaba no necesitar a nadie, nunca dejar que vieran dónde tenía miedo. Pero sentado en la alfombra con Liam acurrucado contra él
y Rachel, mirando con sus ojos cautelosos y esperanzados, se dio cuenta de que nunca había conocido la verdadera fuerza hasta que eligió quedarse. Cuando llegó el momento de irse, Liam se movió y envolvió sus brazos alrededor del cuello de Andrew en un torpe abrazo que casi lo desarmó. Él se aferró tan suavemente como pudo, cerrando los ojos contra la picadura ardiente de las lágrimas que no quería avergonzar al niño derramando. Cuando finalmente se levantó y le devolvió a Liam a Rachel, sus ojos se encontraron con los suyos, y por primera vez pensó que veía algo que parecía una posibilidad. No preguntó si podía volver de nuevo, porque no quería hacerla sentir presionada. Pero mientras se volvía para irse, ella lo sorprendió al hablar en voz baja. «Puedes venir mañana si quieres». Él asintió, incapaz de encontrar palabras que se sintieran lo suficientemente grandes para lo que eso significaba. Mientras salía de nuevo a la suave llovizna, se sintió como si estuviera cargando algo precioso en su pecho. Sabía que todavía había innumerables errores que enmendar, años que nunca podría recuperar, y miedos que resurgirían una y otra vez. Pero también sabía que por primera vez no huiría. Estaría allí, todos los días, demostrando que ya no era el hombre que se iba. Y por primera vez en su vida, eso se sintió suficiente. Creo que este final es poderoso exactamente porque no intenta fingir que el amor lo arregla todo de la noche a la mañana. En cambio, muestra cómo la verdadera redención ocurre en pequeñas y repetidas elecciones, presentándose, escuchando sin estar a la defensiva, asumiendo la responsabilidad sin esperar el perdón inmediato. Lo que más me conmovió es cómo la transformación de Andrew no se trata de grandes declaraciones, sino de una presencia simple y consistente. Finalmente entiende que la confianza se construye en momentos tranquilos y ordinarios, sentándose en el suelo a colorear, cargando a un niño dormido, respetando los límites que una vez ignoró. Esa es una realización humillante para alguien que pasó su vida creyendo que el éxito se medía por el control y el estatus. Aprecio que la historia deje espacio para la incertidumbre. Rachel no lo perdona al instante, y no debería. El final honra su fuerza y la necesidad de estabilidad de Liam, al tiempo que permite que la esperanza crezca de una manera creíble. Para mí, la parte más hermosa es que Andrew deja de intentar demostrar que tiene razón o que es digno, y en cambio se compromete a simplemente estar allí, sin garantías. Eso es lo que hace que este final se sienta real y edificante. No es una resolución ordenada, sino el primer paso genuino hacia la curación, que es mucho más significativo que cualquier reconciliación de cuento de hadas.